Oye, perdonad que voy a acercarme al ordenador. Eso no nos hemos presentado y bueno, yo te has presentado tú. Pues continúa, Antonio, Sí. y muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso, decía que hemos dado el salto a la independencia. En ese sentido, nuestra situación no es tan distinta de la mayoría de las vuestras, ¿no? De entidades pequeñas e independientes y que se mueven en este sector. Y bueno, pues también tenemos inquietudes por el futuro. De hecho, nos estamos formando con Guillermo en ese mundo que viene. Por tanto, también queremos ser un punto de conexión para nuestros clientes en el futuro respecto a ese mundo. Pero bueno, ahora toca volver al quizá más prosaico, de mundo más tradicional, y hablar de lo que íbamos a hablar hoy, que es de una visión de mercados, y en particular nos queríamos centrar en el ciclo, en el estudio del ciclo, en dónde estamos en el ciclo financiero. Yo voy a hablar sobre todo de eso, centrándome en Estados Unidos, y a continuación Patricia pues dará las conclusiones principales que hemos extraído desde el punto de vista de la renta variable. Decimos en el título que, bueno, algo más que un final de ciclo. Ya cada vez es más lugar común pensar que estamos en un momento, en una etapa final del ciclo económico y financiero, encabezado por Estados Unidos, que es la vanguardia mundial, digamos, de ese ciclo y, por tanto, el centro de atención de la mayoría de miradas. Y bueno, queremos ver hasta qué punto es así y qué consecuencias tiene eso, pues, desde el punto de vista de la inversión. Algo más que un final de ciclo quiere decir varias cosas. Una de ellas es que, y ya adelanto esa conclusión, es que quizá no estemos tan al final, aunque sí es verdad que estamos en una etapa, en una última etapa del ciclo, pero no lo vemos tan cercano el final. Y además algo más también porque es un final de ciclo especial, con algunas características propias. Todos lo tienen, ¿no? Pero quizá este pues destaca en especial en algunas de ellas. Bueno, aquí tenemos una imagen de este ciclo, ¿no? que muestra esa especial idiosincrasia. Aquí tenemos en el eje de abajo, en el eje horizontal, tenemos los años de expansión, ¿no? Estamos comparando ciclos de expansión entre recesión y recesión a partir de la Segunda Guerra Mundial. El ciclo, el eje vertical es el crecimiento acumulado en PIB real per cápita durante ese ciclo. Todo es en Estados Unidos, son ciclos de Estados Unidos. Y el tamaño de los puntos indica el deflactor del PIB acumulado, digamos, cuánta inflación se ha ido generando en el periodo. Entonces vemos que nuestro ciclo, el actual, pues destaca por dos cosas. Destaca por ser uno de los más largos de la época después de la guerra. De hecho, cuando acabe este trimestre alcanzará, será el segundo más largo, y al final de año, si seguimos creciendo, o sea, si no hay una recesión antes de final de año, será el más largo de la posguerra, el ciclo más largo de expansión. Y otra característica que le hace especial y que en parte explica por qué hemos llegado tan lejos es que ha sido pobre en términos de crecimiento y también de inflación, ¿no? En términos de crecimiento, pues es una mala cosa, no ha sido un ciclo que generase tanto crecimiento, por eso estamos en la parte baja del gráfico, pero a la vez eso ha facilitado que se genere poca inflación y eso ayuda a la longevidad de los ciclos económicos, sin duda. Así que, bueno, pues esa es una de las particularidades. Otra que se ve en un gráfico parecido, pero que hemos sustituido la dimensión del volumen del punto, la hemos sustituido, hemos dejado a un lado la inflación acumulada y la hemos sustituido por las ganancias acumuladas en ese periodo en la renta variable, en este caso en el S&P 500, y vemos que ahí este ciclo es un ciclo muy productivo en términos financieros, ¿no? Ha habido grandes ganancias acumuladas, de hecho solo superadas
en esta comparativa, solo superadas por el ciclo de la burbuja financiera, lo cual de entrada nos puede inquietar un poco, ¿no? La pregunta es, ¿estamos en una burbuja? ¿Está demasiado caro esto? Bueno, vamos a hablar de eso también a continuación. Nuestra idea, ya lo he adelantado, es que no estamos tan al final, en el sentido de que no es tan inminente el final de ese ciclo, y hay muchos indicadores que lo muestran, y traemos solo algunos, mostramos este, por ejemplo, en particular, para dar una idea de dónde estamos y de a qué nos referimos. Aquí lo que tenemos en este gráfico, la línea de arriba, la línea más oscura, es la tasa de paro. Es un indicador sencillo, accesible, conocido de la capacidad ociosa o de cómo se están usando los recursos de la economía. Se aproxima también a una medida de la brecha de producción, o el output gap. Bueno, pues vemos que la tasa de paro efectivamente está muy baja, eso indica riesgo, pues, posibilidad de final de ciclo. Vemos que está en niveles prácticamente iguales que los que había antes de la recesión de la burbuja tecnológica, más bajos la tasa de paro que los de la anterior recesión, la inmobiliaria, y más bajos en general, salvo ese de la burbuja tecnológica, que todos los anteriores que aparecen aquí, ¿no? Con lo cual, niveles muy bajos, eso nos debe dar cierta inquietud. Bueno, vamos a rebajarla. Primer punto para relajar la inquietud. Los gráficos sugieren y muestran lo habitual es que después de que toque mínimos la tasa de paro, transcurra en torno a un año antes de que llegue una recesión, ¿no? Bueno, un primer consuelo es que todavía no hemos tocado suelo, porque de hecho estamos en mínimos del ciclo en tasa de paro, con lo cual, muy pronto, pues en torno a un año nos quedaría, que ya daría miedo, pero bueno, ya es tranquilizador, no estaría a la vuelta de la esquina. No hemos todavía dado la tasa de paro, y otros muchos indicadores no han dado todavía la señal a partir de la cual empezar a contar, ¿no? La pendiente de la curva y indicadores similares podían verse también desde una óptica parecida. Pero además, en este mismo gráfico vemos motivos para estar un poco más tranquilos aún, ¿no? Más que la tasa de paro tal cual, es mejor ver la tasa de paro en comparación con una medida de la tasa natural o de la NAIRU, ¿no? Una medida de tasa de paro que no es estática, hay que estimarla, no está tampoco dada, pero la estimación que manejamos aquí, que es de la Reserva Federal, la utilizamos y lo que hacemos es restar a la tasa de paro esa tasa natural para ver hasta qué punto la tasa de paro que hay se desvía del nivel natural o de equilibrio, que es distinto en cada caso. Y eso lo muestra la sombra de abajo, la sombra verde. Entonces ahí vemos que sí, que el mensaje es parecido, pero menos apremiante, porque vemos que los niveles a los que hemos llegado en el indicador así visto están por encima de los que llegó en las recesiones anteriores. O sea que estamos por encima en ese sentido y, por tanto, la presión sobre el mercado laboral es relativamente menor de la que llegó a ser en esos momentos de ciclo, ¿no? Lo cual es una información interesante. Y otra más que la refuerza es la tercera línea del gráfico, es la línea gris que aparece en el gráfico, que son las ganancias salariales por hora en Estados Unidos, la variación interanual de esas ganancias. Vemos que en todos los ciclos anteriores, en el momento de llegar a la recesión, esas ganancias estaban, y antes de llegar a esa recesión, pues por encima del 4% al menos, o muy por encima, ¿no? Y ahora vemos que están escasamente por encima del 2,6%. Esa línea gris apenas ha cogido vuelo. Eso tranquiliza aún más, ¿no? Una manera típica de que se rompan los ciclos, de que acaben los ciclos, es tensiones en inflación, subidas de tipos de Banco Central y eso acaba frenándolo todo. Esa es la clásica y vemos que ahí estamos. Este gráfico sugiere que estamos aún relativamente lejos. Hay otra menos clásica, pero también, bueno, según se mire, porque también tiene mucha antigüedad, que es el estallido de burbujas. Lo hemos sufrido en las dos anteriores, en las cuales probablemente los salarios podrían haber llegado más lejos antes de la recesión si no hubiera habido antes ese estallido de burbuja. Una la inmobiliaria, otra la tecnológica, y tenemos una historia importante de ese tipo de crisis, las hemos sufrido también en Europa, la Gran Depresión fue una de ellas. Bueno, pues ahora tampoco se aprecian signos de burbujas
por lo menos tan importantes o inquietantes como las que hubo en las dos ocasiones anteriores, ¿no? Bueno, aquí tenemos simplemente una imagen del output gap en Estados Unidos, la brecha de producción, o sea, cuánto está por encima del nivel potencial el PIB en Estados Unidos. Ahora estaríamos adentrándonos en 2018 en este nivel, en Estados Unidos, la línea verde, que sí es una brecha positiva, ya se están usando algo más, digamos, del potencial los recursos, pero ese nivel está por debajo de los alcanzados en las recesiones, antes de las recesiones anteriores. Por cierto, los sombreados estos, cuando aparecen en los gráficos, indican un periodo de recesión. Y bueno, en ese sentido, pues no parece que sea que estemos en un nivel este año y el que viene lo bastante preocupante, ¿no? Con lo cual, bueno, en conjunto, este y otros indicadores de los que no vamos a hablar, porque se me iría el tiempo, nos llevan a la conclusión de que al menos 2 años más de crecimiento económico quedan. No es necesario que haya una recesión después, pero 2 años más de crecimiento razonable podemos esperar, y eso es relevante para el ciclo y es relevante para las apuestas y para saber si cómo de peligrosa es, por ejemplo, la inversión en renta variable. Bueno, otros indicadores, como en este gráfico de aquí, pues tenemos un indicador de mercado de probabilidad de recesión que hace la Reserva Federal, que dice que en abril de 2019 la probabilidad de recesión, de que haya una recesión en esa fecha, es del 11,2%. En los periodos anteriores, en las 2 recesiones anteriores, este indicador estaba muy por encima del 20%, con lo cual, bueno, eso también refuerza esa idea de al menos 2 años. Y este gráfico de la derecha es una de las razones que ayudan a entender por qué los salarios no han crecido o están tan limitados en Estados Unidos. Una de ellas, ¿no? Habría varias. En este caso, lo que vemos aquí, en este gráfico, es la tasa de actividad, o sea, la cantidad de población de una franja de edad que quiere trabajar, el total, que es la línea verde, y la línea oscura, negra, es la población entre 25 y 54 años. Esa población, a partir de 2015, ha empezado a aumentar su tasa de actividad, o sea, más gente dentro de esa población ha vuelto al mercado laboral, ha querido trabajar, y eso frena la presión sobre salarios. Y bueno, si esa población debe volver a los niveles de la crisis anterior, pues todavía le queda un periodo de recorrido que, al ritmo que llevan últimamente, pues nos llevaría hasta 2020, ¿no? O sea, también un poco coherente con esa idea de que las tensiones salariales en este caso no van a ser tan fuertes o van a estar moderadas durante los 2 próximos años por este tipo de factores. Bueno, otro indicador más aquí de la inflación, pues tenemos un indicador de la FED de Nueva York sobre la inflación subyacente, que anticipa a la inflación de verdad. Y bueno, pues vemos que ese indicador anticipa que en los 2 próximos años la inflación se podría ir por encima del 2,5%, eso ya, bueno, es un nivel relativamente respetable, pero tampoco alarmante comparado con ciclos anteriores. Y sobre todo, si vemos el gráfico de la derecha, no me hace mucho caso el ratón, pero si vemos el gráfico de la derecha, comparamos ese indicador de la FED con el deflactor subyacente del PIB, que es la medida en la que se fija más la Reserva Federal. Bueno, pues ahí el miedo es que hacia 2020 ese indicador se vaya a la zona del 2,25, ¿no? Que tampoco es para preocuparse demasiado. La FED, además, insiste últimamente mucho, de manera reveladora, en el mensaje de que su criterio es simétrico en cuanto a la inflación. Quiere decir, es que le preocupa igual que la inflación sea del 1,8%, que sea del 2,2%, con lo cual eso quiere decir que si se sobrepasa durante un tiempo algo el objetivo, no se va a volver loca subiendo tipos, que es lo que creemos que va. O sea, queremos que la FED va a ser relativamente comedida en esa. Bueno, más aspectos especiales de este ciclo, en este caso no tan para bien, y es que, bueno, es la política. La política monetaria y fiscal en este ciclo son atípicas, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que reconocer los riesgos que eso plantea. En el caso de la política monetaria, la atipicidad se debe sobre todo a que, aunque no se hable mucho de ello, ni habitualmente pues eso parezca un factor muy relevante,
Hay un doble proceso de endurecimiento monetario ahora mismo. El convencional, que es el que se refleja aquí, que es las subidas de tipos. Aquí tenemos las subidas, el aumento de tipos de referencia en los últimos 10, 20 años, junto con un modelo nuestro de anticipación de lo que va a hacer la FED en el futuro. Ese modelo se interrumpió aquí al inicio de la crisis. ¿Por qué? Pues porque no se podía bajar de cero los tipos nominales. Entonces el modelo decía que sí, que había que irse al menos 7%, pero no era posible hacerlo, y por eso tuvimos QEs, ¿no? Que es un factor muy importante que condiciona este ciclo ahora mismo, ¿no? Hubo ampliación de balance de la FED. Bueno, cuando las condiciones económicas han mejorado, el modelo ha vuelto a decir que había que subir tipos y la FED ha empezado a subirlas, o sea que el modelo está funcionando. Bueno, por sintetizar nuestro mensaje esperamos 3 subidas más este año, 2 más el que viene, y ahí en principio ponemos el tope. La FED, las previsiones de la FED, la mediana, están parecidas a eso, aunque este año ganaban por un poco la mediana de que solo 2 subidas más, pero estaba muy cerca de ganar las 3, yo creo que acabarán siendo 3, y para el año que viene tenemos un nivel parecido. Y luego la FED, para 2020, daría más subidas. Yo creo que es ahí donde es más probable que se equivoque, porque ya el ciclo sí que estará lo bastante avanzado, y los riesgos de mercado también, como para que se piensen más de 2 veces esa última subida. En cualquier caso, estamos en niveles por debajo de los que sugiere el modelo para los próximos 2 años con las previsiones económicas que maneja ahora mismo la FED, que es lo que se muestra ahí también, pero simplemente por los riesgos de fondo, porque hay un doble endurecimiento, ahora diré cuál es la otra mitad, y porque además el dólar puede apreciarse, que ya lo está haciendo un poco, pues si el dólar se aprecia, la necesidad de subir es menor, entre otras cosas porque la economía tiende a crecer algo menos y sobre todo los precios tienden a subir menos. Bueno, la otra mitad del endurecimiento monetario es precisamente deshacer ese balance que se ha engordado. Aquí lo tenemos, este es el balance y sus componentes del pasivo. Bueno, estamos ya empezando a deshacerlo, a desinflarlo, y eso, aunque se está haciendo con mucha cautela, simplemente dejando de reinvertir por parte de la FED y de manera muy pautada. A pesar de eso, no deja de ser una reducción de balance y no deja de ser una presión más sobre el papel en el mercado, el papel de deuda del que tiene que hacerse cargo, digamos, el público. Y eso pues es una presión sobre la curva que aumenta un riesgo de repuntes en las curvas, ¿no? A pesar de que la FED no suba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, además, la política no se contenta con ser rara o especial en el lado monetario, sino que también lo es en el lado fiscal. Y es que, como todos sabéis, pues Trump pues, ha impulsado un proceso de expansión fiscal muy raro y peligroso en un momento de ciclo maduro, ¿no? Porque en un momento de ciclo maduro el impacto sobre el crecimiento tiende a ser menor y el riesgo sobre inflación tiende a ser mayor, ¿no? Por no hablar, aquí vemos una idea de que la línea esta que sube es el ISM, pues es el crecimiento que está todavía en la zona alta, y estas columnas muestran la variación estructural en el esfuerzo fiscal, o sea, cuando bajan es que se hace expansión fiscal, digamos, en términos estructurales, lo cual pues suele ser contradictorio con un ciclo pues que ya lleva avanzando mucho tiempo y con niveles ya relativamente altos de crecimiento. Y luego, pues eso supone consecuencias al alza para el déficit y la deuda pública en los próximos años, ¿no? Que también suponen, como decíamos, una potencial presión sobre las curvas en un contexto de subidas de tipos y de gradual repunte de la inflación. Y un problema adicional que no tenemos ahora todavía, pero que lo tendremos en el futuro, quizás o probablemente, es el asociado a la llamada el llamado estancamiento secular, ¿no? Que es una tesis vieja ya después de la Gran Depresión, que ha retomado en los últimos años Summers, el antiguo secretario del Tesoro y un economista muy conocido americano. Y es la idea de que básicamente que la tasa de equilibrio del tipo real de equilibrio ha ido bajando en los últimos años. Eso ha tenido distintas consecuencias, entre ellas también una insuficiencia de la demanda, y una de las consecuencias, aparte de inflaciones más controladas, que eso es bueno, pues es también eso, una dificultad
una necesidad de que los tipos sean más bajos para crecer lo mismo, o incluso, como se ve aquí, para crecer menos, ¿no? Aquí vemos la línea esta de abajo negra es el tipo real a corto plazo, a 2 años en este caso, y la línea superior y verde es el crecimiento real del PIB. Estaban más o menos parejas en este periodo, entre el 84 y el 2000, y aquí se separan. Y creciendo menos el PIB. El PIB crece menos a pesar de que el estímulo en términos de tipos reales ha caído mucho más que el propio PIB, ¿no? Eso es una manera de verlo. Pero el peligro, digamos, de esta situación sobre todo es de cara al futuro, y es que cuando la FED deje de subir tipos, será porque ya la situación económica es más delicada y que podrá venir después una recesión. En ese caso, los tipos habrán subido muy poco, a lo mejor no han llegado ni siquiera al 3%, y cuando hay una recesión, típicamente la FED tiene que baja tipos pues más de 4 puntos porcentuales. Va a volver a no poder hacerlo, aunque la recesión no sea tan fuerte como lo fue la última. Y eso quiere decir que va a tener que recurrir cada vez más al QE, a su balance, y que bueno, pues que va a tener menos armas o menos capacidad de defenderse. Bueno, dicho esto sobre el ciclo, la parte buena, digamos, de que queda más y de que no hay tensiones importantes, la parte mala de que la política puede introducir algunas circunstancias no tan favorables. La pregunta es, ¿está realmente todo tan caro, sobre todo renta fija y renta variable, ¿no? Estamos hace tiempo acostumbrados a oír que sí, que ambas cosas están muy caras y que ese es uno de los problemas. Y parece a priori que sí, viendo este gráfico en el que vemos. Este es el PER de Shiller, ese PER estructural, este es el PER forward 12 meses, dicen cosas parecidas, lo que pasa es que el de Shiller pues tenemos más historia, y vemos que estamos en niveles muy altos en los dos, efectivamente, incluso la zona de 16 o por encima de 31 el de Shiller, solo superados claramente o superados por la parte de burbuja tecnológica, bueno, que no debería ser un modelo a seguir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí parecería que está caro. Y en cuanto a la deuda pública, bueno, vemos la tira a 10 años, vemos su historia desde los 80, desde antes, vemos que la bajada ha sido tremenda. Bueno, eso da una idea de que se ha encarecido mucho en las últimas décadas y que ahora pues tendría un margen hacia arriba muy grande, y ahora pues hay mucho miedo en el mercado pues porque se ha superado esta línea de tendencia a la baja, un poco chartista, se han superado los máximos de hace unos pocos años en la zona de 3,05%, ahora estábamos incluso en el 3,11. Bueno, pues se ha desatado, digamos, el apocalipsis aquí, va a subir mucho más. Bueno, pues no, creemos que no. Aquí volvemos a dar señales de sobriedad o de calma. Y bueno, y transformamos ambos indicadores de una manera que nos parece sensata para ver que los precios están bastante más equilibrados de lo que los gráficos anteriores nos sugerían. Aquí a la izquierda tenemos otra vez el PER de Shiller, para que lo comparemos, y la línea negra, que es la que nos importa ahora, es el inverso del PER, del PER forward en este caso, el inverso, o sea, el earning yield, ajustado. ¿Cómo lo hemos ajustado? Pues por inflación y por tipos de interés, porque no es lo mismo un PER o un earning yield con un tipo de interés del 10% que un tipo de interés del 1%. No es lo mismo, y además es un tipo de interés bajos que tenemos ahora que son estructurales, porque si hubiera un riesgo de que volviéramos mañana o el año que viene a los tipos de los años 80 o 90, pues habría que tener más cuidado, pero no parece que lo haya, ¿no? Entonces, quitándole a ese earning yield la inflación y sobre todo, que es lo que más importa, el tipo de interés, ¿qué tipo de interés hemos usado? La tasa natural, una estimación de la tasa natural, digamos, de tipo de interés real, que es la tasa natural, es una manera de decir un tipo de equilibrio, que ahora mismo, según la estimación que utilizamos, está en torno al 0. Bueno, pues usando eso, vemos que históricamente, y aquí lo tenemos, el earning yield en escala invertida, para compararlo con el earning yield ajustado en escala invertida, para compararlo con el PER de Shiller, y vemos que estamos por debajo del promedio desde los años 80, o sea que incluso habría argumentos para decir que está relativamente barata en ese sentido, ¿no? No vamos a caer, sobre todo por la altura del ciclo en la que estamos y por otros argumentos, en decir que está baratísima de comprar y que tiene un grandísimo recorrido, pero desde luego matiza esa idea de que está muy cara. Y algo parecido podemos hacer y hacemos y con la renta fija, con la deuda pública, y tenemos estos dos gráficos que dicen lo mismo, lo que pasa es que la manera de calcular la TIR real es distinta. Una es con tipos implícitos de inflación, tasas implícitas en los bonos, y otra es quitando la inflación real. Pero en ambos casos la imagen es parecida, y es que estamos en torno a la media de los últimos, pues
de 1989. Por cierto, lo que aparece aquí un poco como indicación es la tasa natural, esa de la que acabo de hablar, ¿no? Y ver cómo ha caído en ese tiempo. O sea que las TIRES no están significativamente por debajo, no lo están de hecho de esa tasa real, las TIRES reales de esa tasa natural, con lo cual no se puede decir que el mercado esté tan caro, el mercado de deuda, y que tenga un grandísimo recorrido. O sea, el recorrido es mucho más moderado de lo que puede parecer con las métricas de las que hablamos al principio. Vale, no me hacía caso. Bueno, esto no sé si es la siguiente, creo que sí. Bueno, la idea, pues ya asumido esto, vamos a concentrarnos un poco entonces en las relaciones entre renta fija y renta variable. Quiero ir hacia atrás, porque me parece que hay alguna... Vale, sí, aquí, vale, ya lo he conseguido, es que no me hacía caso. Bueno, pues aquí tenemos las relaciones entre las dos. Bueno, está alguna mucho más cara o barata que la otra. Bueno, nuestro mensaje, ya lo digo y lo adelanto, es que todavía es tiempo de renta variable más que de renta fija, aunque ya vemos el horizonte, digamos, más cerca y a ninguno de los dos le queda tanto recorrido, pero sigue siendo así. En cualquier caso, aquí vemos un cálculo nuestro de la prima de riesgo del SP500, en la que vemos que después de haber estado esa prima muy alta, por lo tanto la bolsa relativamente muy barata durante mucho tiempo, a raíz de la crisis, ahora mismo estaríamos más bien relativamente cerca de un promedio histórico de 1984, con lo cual tampoco hay razones de peso para que desde el punto de vista de las valoraciones o de las relativas, pues decir que los recorridos relativos sean tan grandes en ninguno de los dos casos. Y ahora sí pasamos a este gráfico, a estos gráficos que, bueno, empezamos a hablar en los últimos 5 o 10 minutos ya pues de perspectivas para algunos tipos de activos y daré paso, espero que con tiempo de no acabar de cansar a todo el mundo demasiado, a Patricia para que se centre un poco más en la renta variable. Bueno, correlaciones. Hemos hablado de valoraciones, ahora correlaciones. En los últimos, básicamente desde principios de siglo, poco después de la primera crisis tecnológica, las correlaciones entre rentabilidades de la deuda y bolsa han tendido a ser positivas. Lo que es lo mismo que decir que las correlaciones entre el precio de la deuda y la bolsa han tendido a ser negativas. Eso se aprecia también en este gráfico de aquí de la izquierda, TIR y SP500 en variación interanual. Vemos que ha tendido a ser así, pero el toque de alarma que planteamos aquí es que recientemente pues ha habido aquí una divergencia aparente, ¿no? Que parece que las correlaciones pueden empezar a flaquear. La pregunta es, ¿hay razones para que sea así? ¿Hay que preocuparse por eso? ¿No hay que hacerlo? La respuesta es relevante, porque no es relevante para saber qué consecuencias o qué riesgos puede tener que sigan subiendo las TIRES para la renta variable. En el mundo hasta hace poco no pasaba nada porque en principio la correlación era positiva. Ahora a lo mejor hay que tener un poco más de cuidado y también es relevante para las carteras en la medida de si cambian las correlaciones, pues los riesgos para las carteras son mayores, habrá más volatilidad y cuando vayan las cosas mal dadas el riesgo de caídas pues será mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el mismo gráfico pero con TIRES reales. Vemos que ahí con las reales pues ha habido más momentos de disociación en los últimos años, aunque en general se mantenía también esa cierta correlación. Si calculamos directamente las correlaciones de las variaciones, hemos usado variaciones semanales, pues vemos que efectivamente es así. El gráfico de la izquierda, vemos que la sombra hacia arriba indica correlaciones móviles positivas entre TIR nominal y bolsa y SP500, y la línea negra lo mismo pero con la TIR real, ¿no? Ha habido más momentos negativos con la TIR real, pero en conjunto han dominado desde el año 2000-2001 las positivas, ¿no? Bueno, la pregunta es, vamos a analizarlo más de cerca, nos metemos en los componentes de la TIR. Hay 3 componentes interesantes de separar, básicamente, que son componente de inflación, lo que se espera de inflación, el componente de lo que va a subir, lo que se espera que vaya a subir el Banco Central, la FED, ya quitando la inflación, por tanto la subida real, el momento de subidas reales, y el resto, que es lo que se conoce como la prima de plazo. Bueno, pues
hacemos las correlaciones de los tres en el gráfico de la derecha con la bolsa y vemos que el que parece que justifica más el cierto cambio de correlación reciente, que vemos que aquí pues se habían medio anulado, eran negativas en cuanto a las reales, pues aquí vemos que es este, que es el de la prima de plazo precisamente, los otros dos no, si es el de la prima de plazo. Entonces, bueno, pensamos que la prima de plazo cobra interés por su aparente relevancia con las correlaciones y bueno y nos interesa ver qué va a pasar. Ese interés de la prima de aquí vemos la prima de plazo históricamente, vemos cómo, y aquí la TIR, ¿no? Vemos que obviamente está relacionada con la propia TIR y vemos cómo en los últimos 2 años ha tendido a ser negativa, que eso es algo muy excepcional, muy anómalo. Al final, que el tiempo no te pagan, por tener un instrumento más tiempo no te pagan una prima, sino que al revés, la tienes que pagar, ¿no? Eso es algo muy que es difícil que perdure y bueno, pero la tenemos ahí, ¿no? Y por otro lado vemos que la correlación entre la prima de plazo y la propia TIR desde los años 70 pues ha ido en aumento y es muy alta, ¿no? En la medida en que la TIR bajaba en niveles nominales, el peso relativo en lo que hacía de la prima de plazo ha sido mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos refuerza la idea de que es importante ver qué pasa con la prima de plazo. Además, tenemos varias ideas o referencias o indicadores que nos sugieren que la tendencia va a ser al alza, no solo que está muy baja y anormalmente baja, sino incluso vemos que la inflación pasada es un buen anticipador de lo que va a hacer en el futuro y también la TIR sin prima de plazo pasada tiende a ser un buen indicador de lo que va a hacer en el futuro. Bueno, por eso hay otros indicadores y por el aumento de la deuda pública en Estados Unidos, por la reducción del balance de la FED, hay varias razones para pensar que la tendencia en los 2 próximos años puede ser al alza en esta prima. Entonces, bueno, pues es relevante saber por qué y hasta qué punto las correlaciones pueden cambiar y dejar de ser positivas o solo es un episodio transitorio. Bueno, nuestra conclusión, no puedo entrar en todos los detalles de por qué, pero nuestra conclusión es que sí hay razones más o menos estructurales para que haya un cierto cambio en las correlaciones. Creemos que no va a ser sistemático de momento en los próximos 2 años, simplemente a partir de ahora será más frecuente que las subidas de tipos no vengan siempre acompañadas de tires de subidas en la bolsa y eso habrá que tenerlo en cuenta, entre otras cosas también para ver en qué se invierte. En Estados Unidos hasta hace poco los cíclicos han sido claramente los que tiran, pero Patricia, si le doy tiempo, pues nos dirá que ahora ya no está tan claro, ¿no? Y eso en parte puede también asociarse a esa correlación que va a ser a partir de ahora menos clara, positiva entre tires y renta variable. Aquí vemos que, bueno, estos gráficos, quien quiera la presentación ya sabe que puede apuntarlo y ahí se aclara mejor qué es cada cosa, pero me voy a parar solamente en una de las asociaciones. Aquí vemos este gráfico. Muestra esas correlaciones entre la prima de plazo y la bolsa, que han dado algunas señales negativas recientemente, son correlaciones 6 meses móviles. Vemos cómo parecen tener relación con varias cosas, pero entre ellas con esta que es el Earning Yield Gap, o sea, la diferencia entre el Earning Yield y la TIR, en este caso es el 2 años, restándole al Earning Yield, al inverso del Pair Forward, la TIR a 2 años, y vemos que parece que hay una relación entre esas correlaciones y eso, bueno, pues tiene cierto sentido. Eso también se asocia a la política monetaria. También este earning yield gap tiende a ser más bajo cuando la política monetaria, como ahora, empieza a ser restrictiva, que es lo que veíamos en un gráfico anterior. Entonces, tiene sentido que las correlaciones ya no sean tan positivas por razones estructurales. Ese earning yield gap más pequeño, pues mira, se explica o se ve aquí muy bien en este gráfico de la izquierda algo parecido, que es el dividend yield, que es la línea verde, y la rentabilidad del tesoro a 3 meses, que es la línea negra. Bueno, vemos que recientemente acaban de equipararse de nuevo después de mucho tiempo en los que el dividend yield era anómalamente superior a lo que ofrecía el tesoro a 3 meses nada más, ¿no? Eso era anómalo. Entonces, bueno, tiene sentido pensar que en un tiempo en el que la deuda pública, la renta variable ofrece rentabilidades
altas y competitivas con la renta pública, que las correlaciones sean más fácilmente positivas, y cuando eso empieza a dejar de ser así, pues empieza también a ser menos claro eso, ¿no? Ya no pasa siempre, ya depende de otros factores que muevan a ambas, pero hay otros factores que se pierden. Bueno, el caso es que estructuralmente eso ayuda a entender esa recuperación de esa brecha. Aquí vemos lo mismo, pero entre el Learning Yield y la tira 2 años, que todavía no se han igualado, pero van camino de acercarse. Y bueno, pues eso ayuda a entender ese posible cambio de correlaciones. Al menos lo que sí creemos que va a pasar, que va a haber una menor correlación positiva y que será más difícil manejarse en el mercado en ese sentido, y las subidas de tires en ocasiones, como ya hemos visto recientemente, sí generarán algún problema para la bolsa, aunque creemos que no va a ser un problema letal todavía en este momento, donde todavía falta un tiempo para que acabe el ciclo, y en el que los buybacks y la expansión económica pues van a seguir favoreciendo a la bolsa. Bueno, aquí tenemos nuestras perspectivas actuales para la curva americana. El corto creemos que ya ha hecho casi todo lo que tiene que hacer. Lo tenemos ahora en el 2, en torno al 2,60, el 2 años. Para este año no esperamos mucho más. Me extrañaría tener que revisar un poquito al alza esa previsión, pero la idea básica es que creemos que ya están básicamente contenidas en la curva las expectativas más que razonables de qué pueda hacer la FED este año y el que viene. De hecho, el mercado, bien mirado, creemos que está descontando algo muy próximo a lo que la propia FED en su mediana de previsiones manifestó recientemente, y creemos que ahí le queda poco recorrido. En cambio, en el largo, en el 10 años, sí quedaría más recorrido, en parte por esas primas de plazo que pueden subir. Esto ayudaría a que la pendiente de la curva no volviera a aplanarse, incluso aumentara, y eso, bueno, pues eliminaría el riesgo ese, pues que asocia una pendiente que se anula con recesión 2 años después. Bueno, si eso sucede, en principio ese indicador pues sería más benigno en cuanto a los riesgos de recesión, pero sí vemos un margen al alza, sobre todo, bueno, en lo que queda de este año y algo más, ¿no? Quizá ya el año que viene empieza a darse más la vuelta de lo que decimos aquí, pero bueno, hasta el 3,40 este año es nuestra actual previsión. Bueno, para el euro, por ir hablando de algún otro activo, nuestra idea, manejamos desde hace algún tiempo que la idea de que el dólar debía apreciarse algo, por diferenciales de tipos, por el distinto ciclo, y durante un tiempo no se hizo mucho caso, pero nos mantuvimos, y al final un modelo que utiliza diferenciales de tipos a 12, 10 años, la realidad ha vuelto a acercarse a ese modelo. Bueno, y el modelo nos sigue sugiriendo riesgo todavía en los próximos meses a la baja, de 2,14, 2,15, reforzados por esto que se ve aquí a la derecha, que es que las posiciones especulativas largas en euros en el mercado de futuros siguen siendo históricamente muy altas, ¿no? Y eso, en principio, debería ser un factor limitador de movimientos de apreciación del euro a corto plazo. Creemos que más adelante, más cerca de final de año, sí que puede cambiar las tornas otra vez por el cambio de ciclo monetario en Europa, pero que todavía de momento le puede quedar algo más de recorrido al euro, al dólar al alza, y eso pues determina también algunas recomendaciones de las que hablará Patricia ahora mismo. Los mercados emergentes son perjudicados por ese dólar fuerte, por eso es una de las razones por las que no somos partidarios de emergentes en general, ¿no? Luego ya hay que ir caso por caso, ¿no? Pero una de ellas es política monetaria de Estados Unidos, y ese dólar que todavía puede fortalecerse algo más. Bueno, tiene consecuencias sectoriales. El petróleo creemos que no le queda mucho más recorrido. Nuestro modelo dice que en términos fundamentales está muy sobrevalorado. Es verdad que la geopolítica y las sanciones a Irán pueden mantenerlos ahí o cerca o incluso algo más durante algún tiempo, pero al menos el modelo fundamental nos lleva a entender que no hay mucho margen adicional al alza y que hay que estar preparado para la posibilidad de que en algún momento, sobre todo si se alivia la tensión geopolítica, o si la OPEP, como parece probable que finalmente acabe haciendo si los precios siguen así, ponga más crudo en el mercado, bueno, pues que en ese momento pues haya un ajuste a la baja de alguna importancia. Bueno, aquí tenemos un cuadro de asset allocation. Los riesgos de este escenario que manejamos son variados: que haya pérdida de impulso económico, que las FED suba de más, que el Trump malo, el Trump proteccionista, ¿no? Tenemos el problema con China, tenemos el NAFTA en negociación, pues triunfe, ¿no? La geopolítica con Irán y Corea del Norte, pero en conjunto tendemos a considerar que ninguno de esos riesgos llega a la entidad suficiente como para que entre en el escenario central, pero son riesgos que hay que vigilar. Igual que la política europea, ¿no? Que nos acaba de dar un ejemplo con Italia,
preocupante con ese documento filtrado que ha hecho a muchos inversores ver que a lo mejor no era tan inocuo el nuevo gobierno como parecía, pero creemos que esos riesgos que hacen que la cumbre de junio, que es muy importante para Europa y para sus perspectivas de integración, se tambalee un poco. Creemos que esos riesgos y otros políticos europeos, como Brexit o como problemas con países como Hungría o Polonia, van a quedar en niveles también contenidos como para que esto no entre en nuestro escenario central, que es, entre otras cosas, de preferencia de Europa todavía frente a Estados Unidos en renta fija, pero también en renta variable. Y dejamos rápidamente la palabra a Patricia para que acabe. Y todavía nos quedarían, según lo previsto, pues al menos 10 minutillos. Sí, más de 10, ¿no? Bueno, igual no me hacen falta. Bueno, pues como comenta Antonio, me voy a centrar en la renta variable. Como ha dicho, creemos que tiene todavía margen para que podamos obtener más rentabilidad en este activo que, por ejemplo, en la renta fija. Pero es verdad que vamos viendo, después de un final de 2017, principios, primer mes del 2018, que todo era muy fácil, que prácticamente no necesitabas hacer mucho para ganar en la renta variable. Ahora vamos a encontrar matices que, bueno, pues hacen más importante vuestra labor como asesores financieros, pues que bueno, pues que dan más sentido a que podáis a intervenir en... No lleguen las máquinas. Eso también es verdad. Mientras que sigamos los humanos participando en el mercado, bueno, pues tiene mucho sentido la misión del asesor para ver los matices con los que nos vamos a encontrar con la renta variable, y ya los hemos sufrido desde finales de enero, que bueno, pues ha vuelto la volatilidad al mercado. Es verdad que esta volatilidad, estas caídas que hemos vivido, sobre todo en Estados Unidos, ha dejado las valoraciones más atractivas. Es verdad que siguen siendo valoraciones exigentes y que bueno, la mayor aversión al riesgo que tienen los inversores, pues hace que esas valoraciones, bueno, pues se queden un poquito más neutral, el hecho de que estén un poquito más atractivos. Luego tenemos el ciclo económico y los resultados empresariales, como ha comentado Antonio, siguen siendo positivos, pero el mercado está más suspicaz, estamos pensando ya todos un poco en ese final de ciclo y, bueno, pues podemos tener sustos puntuales cuando tengamos, como hemos tenido, por ejemplo, en Europa últimamente, algunos datos económicos más negativos, pues el mercado empieza a pensar que si esto se ha acabado ya. Pero es verdad que hemos visto una campaña del primer trimestre en Estados Unidos espectacular, una campaña de resultados espectacular. En Europa las sorpresas han sido más negativas por culpa del fortalecimiento que ha tenido el euro en el primer trimestre, pero aún así hemos visto que el inversor le ha dado esos resultados, le han dado confianza en que la base de las compañías sigue siendo buena. Incluso en Europa, donde las decepciones han sido más altas, hemos visto que el mercado tampoco ha reaccionado muy en negativo durante la campaña de resultados, y eso ha sido por eso, porque estamos viendo que las cuentas de las compañías, los balances de las compañías están sólidos y a pesar de esas decepciones, y luego pensando también en ese debilitamiento que estamos viendo en el euro, como veremos en una próxima filmina, el debilitamiento del euro ayuda a los resultados empresariales en Europa, porque tiene un componente exportador, el índice europeo importante, pues todo eso ha hecho que hemos vivido una campaña de resultados en Europa también bastante tranquila desde el punto de vista del mercado. Otro de los aspectos que tenemos en la renta variable es que, bueno, como comentaba Antonio, uno de los grandes temores que ahora mismo sobrevuelan sobre el mercado es esa posible guerra comercial, la imposición de aranceles, que sí que, bueno, pues que sería muy negativa para la renta variable. Pensamos nosotros que esto es un tema que es, bueno, que los tambores de guerra no irían rebajando el tono, pero es verdad que durante que están las negociaciones, y lo estamos viviendo estas últimas semanas, pues nos puede aportar volatilidad. Luego, por otro lado, tenemos el sector tecnológico, que está, bueno, pues que puede darnos todavía sorpresas positivas,
como hemos visto incluso en la presentación de Guillermo, es un sector en el que todavía tenemos un mundo abierto impresionante y podemos seguir viendo sorpresas positivas en los resultados, pero atención, en los próximos meses pues bueno, hay una posibilidad de que en Europa pues se impongan un recargo fiscal a las grandes tecnológicas. Bueno, pues eso es un posible temor para el sector tecnológico. Por otro lado, tenemos la cumbre europea que viene ya ahora en junio, que había levantado unas expectativas muy positivas al principio de año, cuando vimos que en Alemania pues salía un gobierno más proeuropeo, pues la posibilidad de que pueda haber una integración europea más fuerte, que bueno, esto ayudaría muchísimo a los periféricos, y estamos viendo que esa cumbre puede quedarse un poquito más diluida, uno por Italia, que al final o no va a llevar un primer ministro que pueda tomar decisiones, o si lo lleva, su perfil proeuropeo va a estar bastante en cuestión, es decir, que al núcleo europeo le va a costar, ya ha perdido una de sus patas, que puede ser Italia, le va a costar avanzar en contra de lo que ya estaba previsto que tuviera que avanzar, que es en contra de los países del este, que están menos por esa integración europea que haría que se reforzara el euro, con lo que, una vez más, esta cumbre, que va a quedar un poquito más diluida, pues nos lleva a pensar también que el euro no se va a reforzar como a lo mejor a principios de año podíamos pensar. Eso que nos lleva a que nuestra preferencia sigue siendo por Europa. Frente a Estados Unidos ya no es esa preferencia ya no es tan clara como lo era antes, primero porque en Estados Unidos ahora las valoraciones están más atractivas que a principios de año, han subido las expectativas de beneficios, han subido en Estados Unidos de manera importante, dando solidez a esas valoraciones, pero aún así seguimos pensando que Europa tiene un poquito más de recorrido. Por el euro nos va a ayudar bastante su debilitamiento, y dentro de Europa, bueno, pues ahora lo vamos a ver, preferimos los cíclicos frente a los defensivos, no tanto en el caso de Estados Unidos, y luego en la periferia, también lo veremos un poquito más adelante, la periferia ha perdido atractivo, lo tenía a principios de año. Pues Italia estaba mejorando mucho su economía, en España también estamos mejorando la economía a pesar de la incertidumbre que ha provocado Cataluña, pero bueno, esto ha quedado un poquito ahora en veremos por el riesgo que supone Italia, y luego el riesgo que suponen las emergentes pues también es un problema para nuestro índice por la exposición que tenemos a estas economías. En esta filmina lo que vemos es cómo han evolucionado, en el gráfico vemos cómo han evolucionado las estimaciones de beneficios en los primeros meses de año, y lo comparamos que en las líneas discontinuas es el promedio de cómo evolucionan las estimaciones de beneficios a lo largo del año de los analistas, y la línea continua es cómo han evolucionado este año. Vemos que en Estados Unidos es extraordinario, pues gracias a la reforma fiscal, pero aún así también vemos que tanto en España, en el IBEX 35 como en el Eurostoxx, también este inicio de año, en cuanto a revisiones de los analistas, está siendo más positivo que el promedio. Es decir, lo que comentábamos de resultados sólidos, pues lo vemos aquí confirmado. En cuanto al momentum de resultados, pues pensamos que es más positivo en Europa, como hemos comentado antes. Vemos en el gráfico de la derecha que los analistas revisan sus beneficios, tiene una correlación con la evolución del eurodólar, y aunque tiene un pequeño margen de decalaje, nos hemos calculado que como un mes de decalaje entre una cosa y la otra, y vemos que en la línea negra vemos la evolución el inverso del eurodólar, su evolución, y vemos que, bueno, pues que tiene buena pinta para las revisiones de los resultados en Europa. Y el momentum relativo, es decir, cómo revisan los analistas los beneficios
el momentum lo miramos por número de compañías, no por cantidad en euros o en dólares de los beneficios, sino número de compañías que revisan al alza entre número de compañías que revisan a baja en Estados Unidos y en Europa. El relativo vemos que también tiene mucho que ver con el eurodólar, con lo que vemos que puede seguir mejorando un poquito en el caso de Europa frente a Estados Unidos. En el caso de los márgenes en Estados Unidos están en máximos históricos. En Europa todavía tenemos margen hasta los máximos que se registraron en 2006, antes de la crisis. En Estados Unidos ya lo han superado. Es verdad que estamos hablando de dos índices muy distintos, el Standard & Poor's y el Eurostoxx. En el Standard & Poor's el peso del sector tecnológico es muy alto, mucho más alto que el de Eurostoxx. Pero es que además el sector tecnológico en Estados Unidos es muchísimo más, o sea, sus márgenes son mucho más elevados que en el caso de Europa, y eso pues también se refleja. Esto lo que nos hace pensar a nosotros es que pues hay más margen para Europa también, porque sus compañías tecnológicas pueden mejorar, mientras que en Estados Unidos es que estamos en máximos históricos, como lo vemos en el gráfico de la... de aquí, el de mi izquierda, que vemos que tiene la línea gris, están en máximos históricos los márgenes de las tecnológicas, y no solo está ahí Apple, hay muchas más. Es decir, que no solamente es Apple el que hace que esos márgenes sean tan altos. Bueno, estos son valoraciones. Vemos que Europa ya no está tan atractiva en términos de PER, pero sí lo está en términos de precio-valor en libros, o también del precio sobre ventas. Está en niveles todavía atractivos frente a Estados Unidos. En Europa, viendo también las valoraciones en términos de PER, vemos el relativo entre las cíclicas y las defensivas. Vemos que en Europa, que es el gráfico del fondo, que está pues en un momento valoraciones más baratas frente a las defensivas, mientras que en Estados Unidos las cíclicas están, bueno, pues como veis, pues no están en un momento barato, digamos. También las rentabilidades de la deuda, como comenta Antonio, nosotros esperamos que, bueno, pues que pueda seguir creciendo las rentabilidades de la deuda. En principio vienen siendo favorables a las cíclicas. En este caso, bueno, pues en el caso de Europa, pues todavía tiene cierto margen. Vemos que las cíclicas en Estados Unidos han tenido una evolución frente a las defensivas muy positiva. Bueno, pues podría frenarse ese comportamiento. Y también lo vemos en el caso de las señales económicas. El índice CESI, que es el que elabora el Citigroup de sorpresas económicas, en el caso de Europa está en mínimos históricos, es decir, las decepciones nos han venido acompañando prácticamente durante lo que llevamos de año, y está en niveles muy mínimos, o sea, prácticamente mínimos, con lo que lo lógico sería pensar que podría, como hemos visto también históricamente, es que repunte y que le den un empujoncito más a las cíclicas frente a las defensivas. Y en el caso de Estados Unidos, pues esta relación no es tan clara. El IBEX. En el caso del IBEX, pues la verdad es que todo se planteaba muy bonito para el IBEX el año pasado. La incertidumbre política en Cataluña pues lo mantuvo lastrado. Con las pérdidas que tuvo, pues se quedó en niveles de valoración, como vemos en el gráfico del fondo, muy atractivas, pero aún así no ha levantado cabeza, a pesar de que todos los principales organismos han venido revisando al alza las expectativas de crecimiento para España en el principio de año, a pesar de que las tres primeras principales agencias de calificación crediticia han subido un escalón la calificación de España. Estamos en A- en el caso de Standard & Poor's o Fitch. A pesar de todo eso, el IBEX no ha levantado cabeza en relación a Europa, y a pesar de estar más barato. Nos hemos perdido esta oportunidad porque es lo que pierde atractivo antes de sacarle partido, porque ahora viene el tema de Italia, seguramente nos va a contagiar por primas de riesgo y
y porque además si la cumbre europea pierde esa expectativa que venía hablándose de una mayor integración que pudiera tirar de los periféricos, pues esa oportunidad también nos la perdemos. Y luego, por otro lado, el tema de Argentina o el tema de ver que los emergentes pues tienen unas expectativas peores en un entorno de dólar al alza, pues también eso nos pesa en el caso del IBEX, porque que, como vemos en el gráfico más cercano a mí, bueno, pues tiene una exposición mucho más alta por ejemplo, a Latinoamérica que el Eurostoxx o que el IBEX MID. Es decir, nosotros, como vemos que España, en términos de valoración, pues está atractiva, que en temas de economía, pues la corcha marcha bien todavía, pues nosotros apostaríamos más por compañías medianas o pequeñas que están menos expuestas al azote del inversor con posiciones cortas, por ejemplo, que en caso de un peligro, de un riesgo político o algo así, pues puedan estar más expuestas. Las compañías grandes también, como hemos visto anteriormente, tienen una exposición menor, por ejemplo, a Latinoamérica, algunas compañías. Y vemos también que por la composición, es verdad que el IBEX MID solamente tiene 20 compañías, con lo que es difícil hacer un seguimiento de un índice así, porque entran y salen compañías y te distorsionan mucho. Pero bueno, en este momento tiene una composición que su índice, o sea, su ratio de endeudamiento, pues es más bajo. Bueno, pues mejor en una situación en la que pensamos que a lo mejor las primas de riesgo puedan repuntar. Y me he ido total. Y aquí tenemos, bueno, pues esto es un modelo que hacemos nosotros, que ¿me da tiempo a explicarlo? Sí, bueno, lo explico muy rápidamente. Es un modelo que hacemos para hacer la asignación de activos en la renta variable. Lo hacemos de una manera bastante poco, a lo mejor poco científica, en el sentido para que sea una herramienta buena de trabajo para el que lo recibe. Es decir, en vez de darle pues coeficientes, o lo hacemos por un ranking. Es decir, el 1 sería el más atractivo. Desde un punto en cada una de las columnas vemos pues qué factor estamos teniendo en cuenta, o vamos, por ejemplo, ingresos en Estados Unidos, pues si nos parecen positivos, pues el que sea 1 es el que más ingresos en Estados Unidos recibe, y el que sea 16 es el que menos ingresos en Estados Unidos tiene. Entonces, esto lo que pensamos es que es una buena herramienta para la persona que lo recibe, porque a lo mejor yo estoy diciendo que el dólar va a subir, él piensa que el dólar va a bajar, y es una manera fácil de decir, bueno, pues con este mismo modelo yo me busco mi manera de pensar. Pues tú tienes piensas que en Estados Unidos está bien ahora mismo tener tus ventas o estar expuesto a Estados Unidos. A mí no me lo parece, porque creo que va a haber un problema en Estados Unidos. Bueno, pues le darías la vuelta. En ese sentido, el modelo pierde un poquito de sensibilidad, porque en vez de ser coeficiente es un ranking, pero bueno, lo intentamos para que sea un poquito más. ¿Y qué es lo que miramos aquí? Pues miramos desde un punto de vista cuantitativo, que mezclamos valoración, crecimiento, momentum también de resultados y de precio. Y luego pues pensamos, ingresos en Estados Unidos, pues nos parece que ahora mismo es interesante. Tener ingresos en emergentes ahora mismo puede ser más preocupante. Sensibilidad de dólar al alza, sensibilidad del crudo a la baja, bueno, a la baja o contenido, como hasta ahora ha sido al alza y ha pitado. Bueno, pues un poco es ese el esquema del modelo, y lo hacemos tanto para índices como para sectores en Europa, como para sectores en Estados Unidos. En este caso el modelo nos sale que, bueno, pues los europeos están un poquito mejor. Luego hay veces que tengo que decir, bueno, pues, por ejemplo, me sale el FTSE 100 muy bien. La verdad es que por valoración está muy bien, pero hay veces que hay que moderar y dices, bueno, atención al Brexit, a ver cómo va evolucionando. Y bueno, en el caso de las recomendaciones sectoriales del Eurostoxx, pues nos salen las financieras arriba. Y bueno, por ejemplo, real estate, que está más, bueno, pues que su correlación con los tipos de interés pues es más negativa, pues nos queda abajo. Bueno, pues esto también es pues por cómo hemos ido ponderando los distintos factores. Y en el caso de Estados Unidos, pues
nos sale que los cíclicos pues podrían estar ahora mismo caros. Y esto es todo. Bueno, aquí hay os hemos dejado una hojita. Para pues, si no queréis recibir nuestra presentación o, bueno, pues si queréis recibir nuestros productos, bueno, pues plantearíamos un servicio durante un tiempo de manera gratuita para que lo pudierais ir viendo, nuestros informes. Bueno, pues si queréis rellenarlo y luego, y si no, pues si no queréis rellenarlo, pues nos dais una tarjeta y nos vale igual, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, nos hemos pasado 6 minutos, pero si hubiera alguna pregunta, pues todo... Sobre PIB está por encima del año 2006 y 2007 en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos. Y yo hace poco estuve en un evento donde había gestores y responsables de departamentos macro de algunos prestigiosos bancos de inversión americanos, y uno de ellos dijo explícitamente que Japón lleva décadas con un 200% sobre el PIB y que no pasa nada. A mí lo que me hace entrar un poco en alarma es cuando alguien dice que no le preocupa nada, más que el hecho de que sea alta o baja, que es difícil, ¿no? Pero es verdad, no, yo no diré que no nos preocupa nada porque efectivamente la deuda pública, sobre todo en algunos países como en Estados Unidos o aquí mismo, la deuda privada sí se ha reducido como porcentaje del PIB desde la crisis. No, claramente la crisis fue una crisis de endeudamiento privado, sobre todo de endeudamiento privado favorecido por un boom de crédito, un exceso de crédito y que provocó burbujas, básicamente inmobiliarias, y su estallido pues llevó a que todo el edificio se fuera abajo y que sufriésemos hasta hoy mismo pues un periodo de fuerte desapalancamiento privado que ha sido, y en Europa se ha notado más tiempo, un lastre para la economía, ¿no? La economía ha crecido menos y el ciclo ha sido tan largo como veíamos antes, en parte porque la demanda estaba lastrada por un sector privado que se desapalancaba y al hacerlo pues consumía o gastaba menos, ¿no? Y entonces sí, el sector privado se ha normalizado y en algunos países como en España, incluso en Estados Unidos, se puede considerar que han llegado a niveles de relativa normalización, pero el correlato de eso y de la crisis ha sido un fuerte aumento del endeudamiento público. O sea, la crisis fue en parte compensada en sus efectos por un gasto público mayor, a veces voluntario, sobre todo al principio de la crisis, pero en gran medida involuntario, simplemente pues porque la economía se hundía y eso pues suponía más gasto y menos ingreso. Y sí, ha habido un aumento grande de la deuda. En España estamos contenidos ya desde algún tiempo en la zona cercana al 100% del PIB, pero en Estados Unidos han ido creciendo y van a seguir creciendo. Hay distintas maneras de medirlo. En manos del público están todavía en niveles más bien en torno al 70 y tantos %, pero en otras medidas están ya por el 100%. Bueno, yo sí creo que es un riesgo relevante. No deja de ser verdad que Japón lleva mucho tiempo, pero es verdad que bueno, Japón ha podido disfrutar de tipos de interés de TIRs muy bajas, aparte de que su deuda era sobre todo interna, digamos. Los titulares eran y son básicamente japoneses, pero sí, yo lo veo como un riesgo que podríamos haber mencionado ahí también. Creo que, o confiamos en que no es un riesgo tan importante, pero parte de esa confianza se basa en que creemos que el recorrido de los tipos a corto y de la inflación es limitado. Pero obviamente si nos equivocamos en eso y la inflación se dispara, que no es lo que esperamos, y hemos visto que hay razones para pensar que no va a ser así, o los tipos, los bancos centrales suben bastante más de lo que ahora mismo parece, que tampoco es probable porque en general son muy conscientes de los riesgos de subir demasiado, pues en ese caso sí sería un problema porque afectarían a una parte del PIB mayor, a volúmenes mayores en términos de PIB, de deuda de los estados, y podían hacer que esos riesgos al alza que vemos sobre la curva, sobre las primas de plazo, pues fuesen mayores y llegásemos a niveles más preocupantes, y que por ahí podría venir un detonante de crisis también, ¿no? Ya digo, no lo hemos mencionado por esas razones, pero es perfectamente incluible entre los riesgos del panorama. Bueno, como vamos un poquito justo de tiempo, si os parece, continuamos con la siguiente ponencia y luego en el vino, pues si queréis comentamos cómo sale. Bueno, muchas gracias, Antonio y Patricia.